En esta noche vamos a compartir una enseñanza de la palabra, y para ello le voy a pedir que abra sus sagradas escrituras. Nosotros decimos en el libro de Romanos, pero a la verdad no es el libro de Romanos, es la carta a los romanos que el apóstol Pablo escribe. Perdón, que el apóstol Pablo es el autor, y Tercio, que es el escritor, la escribe. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Y a su nombre, gloria al Señor. Estamos nosotros viviendo tiempos que nunca antes las generaciones pasadas lo vivieron. Somos una generación la cual ha sido afortunada de poder leer las Sagradas Escrituras y ver el cumplimiento de cada una de las profecías que Jesucristo profetizó. Y hay algo muy impresionante que me llama mucho la atención, es que lo que hoy en día se está viendo son señales. Y a veces la gente está ahí como un poquito perturbada por las señales. Pero déjame decirte, iglesia del Señor, las señales no es para que perezcas, las señales es para preservar vida. Porque si tú vas en la carretera, ves una señal que dice que la calle cierra una vuelta y que tienes que disminuir la velocidad. Entonces tú atiendes esa señal y bajas la velocidad y no vas a perecer. Las señales del cielo son advertencias, pero no es para que la iglesia perezca, ni todo aquel que ponga atención de las señales que se están moviendo en los cielos, en la tierra y en la naturaleza misma. Gloria a Dios. Todos lo tenemos. Primera carta, la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Levante su Biblia y diga: este es el rema de Dios, grabado en papel y letras. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ayúdeme a orar para que una vez más el Espíritu Santo nos dirija, una vez más el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo tome todas mis emociones, utilice mis labios para que mis labios se puedan convertir en esta hora como un instrumento a través del cual Dios se va a glorificar, para poder traer palabra que trae conocimiento, palabra que trae bendición, palabra que restaura, palabra que edifica, palabra que exhorta. Te rogamos una vez más, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que tú seas glorificándote, que no sea este inútil servidor, sino que sea tu gracia sobre los labios de este inútil servidor, para que tú los uses y hable a tu pueblo, para que tu pueblo podamos conocer, para que tu pueblo podamos entender el conocimiento de tu palabra, que tan necesario ha sido en todos los tiempos, y en este tiempo no es la excepción. Pasa ese carbón encendido que pasaste por los labios del profeta Isaías, cuando él dijo que él era un niño que no sabía hablar, pero cuando ese carbón fue pasado por sus labios, él pudo declarar la palabra. Y en esta noche yo te ruego, te suplico que pases ese labio, que pases ese carbón encendido sobre mis labios, para que hagas y repartas conforme tú quieres hacer en esta noche, para poder darnos el conocimiento de tu palabra, y que eso añada y reparta bendición a tu iglesia, Señor amado. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo, en esta noche. Amén y amén. Puede tomar su asiento, pero no siente la alabanza, no siente la adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar de un tema que muy poco se habla, y que cuando el Señor me daba este tema, a mí mismo me sacudía. Pero verdaderamente necesitamos hablar muchas cosas que son importantes, pero que hoy en día en muchos altares no se están hablando. Pero qué bueno, a Dios damos toda la honra y la gloria, que aquí en este lugar, en esta iglesia, Casa de Oración para las Naciones,
aquí tenemos una palabra verdaderamente que es un menú alimenticio que nos nutre, que nos fortalece en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque me impacta mucho de que a veces la iglesia podemos caer en un desequilibrio. Podemos caer en un desequilibrio de que a veces solo estamos comiendo una cosa, pero no estamos comiendo todo lo demás que se necesita comer. Y sabe qué es lo que sucede cuando muchas veces nosotros no tenemos un equilibrio alimenticio. Mire su servidor, que tenemos bastante estómago, pero no hay músculos. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio alimenticio. No me estoy ejercitando para que no solamente crezca mi estómago, sino que crezcan mis brazos, mis músculos, mis piernas y todo. Así es la iglesia, necesitamos nosotros alimentarnos de todo el conocimiento de la palabra para crecer fortalecidos. Porque me llama mucho la atención, en esta noche vamos a hablar de un tema, como le dije, que a muchos los va a poner en suspenso, pero el Señor sabrá por qué Él pone la palabra. Vamos a hablar de la muerte. No se ponga serio, Cristo vive. Cristo vive y ahora usted y yo antes estábamos muertos, ahora vivimos. Entonces no es de ponerse tristes, sino saber que en Cristo todo es diferente. Gloria a Dios. Y como le decía, la iglesia necesitamos ser llenos de todo el conocimiento. Y hay milagros, hay manifestaciones, hay unción y gloria a Dios por ello. Pero el Señor me inquietaba y me ha venido hablando como por unas 3 semanas o no sé si más, y me decía lo que dice Oseas capítulo 4:6, y eso me sacudía a mí, y entonces dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces la iglesia necesita el poder y la unción del Espíritu Santo que se mueva extraordinariamente, pero necesitamos el conocimiento, que es lo que mantiene esa llama que se mueve en ti. Y es lo que en estos tiempos que vivimos, el conocimiento verdaderamente a veces lo estamos desatendiendo, pero gloria a Dios porque aquí hay conocimiento de la palabra y a Dios le place que usted y yo podamos tener el conocimiento de la palabra misma. Vamos, gloria a Dios. Permítame que. Gloria a Dios. Como le dije, este es un tema que puede resultar muy difícil de enseñar y entender a la misma vez, hablar de la muerte. Necesitamos conocer para poder entender una realidad, porque la muerte no es un cuento, es una realidad que tarde que temprano vendrá por mí y por usted. Una realidad que como iglesia tenemos que pasar independientemente de que nos guste o que no nos guste. La muerte es algo que vamos a tener que pasar, mis amados hermanos. Y la muerte, como lo es la muerte física, nosotros tenemos que pasar por la muerte. Porque no quiero entrar en explicaciones acerca de las cosas que conllevan a la muerte, ¿verdad? Porque quiero avanzar en el tema. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis ciertamente morirás. El hombre había sido creado para ser eterno, pero el hombre, al haber fallado a Dios, se convierte en un ser mortal, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, como estamos viendo aquí en esta cita bíblica, el hombre se convirtió en un ser mortal por el pecado. Gloria a Dios. El hombre en el principio era vegetariano. En el principio el hombre solo comía plantas y verduras. Después Dios permite al hombre que sea omnívoro, que coma carnes. ¿Por qué o para qué Dios permitió que el hombre comiera después carnes de animales? Ok, esto es una pregunta que muchas veces nosotros nos la hacemos, que por qué si Dios al principio al hombre le permitió comer plantas y verduras, pero no carnes, pero después le permite al hombre comer carne.
Vamos a entrar un poquito en esto. La capa de ozono es una capa que envuelve la Tierra y minimiza la radiación del Sol sobre la Tierra. En el principio esta capa cubría y protegía a la Tierra de la radiación solar, pero el hombre, al irse multiplicando, empezó a usar productos químicos y el humo de los carros, barcos y aviones han destruido la capa de ozono. Y es por esta razón Dios permitió al hombre comer carnes, porque en las carnes hay diferentes clases de vitaminas y minerales que ayudan a la piel y las células regenerativas de la piel misma. Entonces, en el principio el hombre no come carnes, pero la contaminación que produce el hombre en el globo terráqueo está contaminando la capa de ozono, que era para, o sea, como para ilustrarle una idea, como un velo que cubría la Tierra. Y eso permitía de que los rayos solares no penetraran con tanto calor a la Tierra, y eso era como un filtro. Pero a medida el hombre contaminó la Tierra, esa capa de ozono ha ido desapareciendo y los rayos solares del sol penetran de una manera muy directa a la Tierra, y por eso es que usted va a ver que hay muchas personas con problemas en la piel de cáncer. ¿Por qué? Porque la capa de ozono se está destruyendo a causa de la contaminación que el hombre mismo hemos provocado en la Tierra. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Necesitamos conocer que antes de la muerte física hay 4 tipos de muerte. 1, muerte espiritual, la que se originó en el huerto del Edén, ya que por el pecado cometido se produjo una separación entre Dios y el hombre, como lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre estaba irremediablemente muerto en delitos y pecados, porque el hombre había pecado contra Dios. Efesios 2:1 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre estaba muerto en delitos y pecados al pecar en el huerto del Edén, al comer del fruto que Dios le dijo que no comiera. Entonces, cuando el hombre cae de la gracia de Dios, experimenta una muerte de las 4 que están antes de la muerte física. Y esta primera muerte es la muerte espiritual. El hombre quedó muerto espiritual, y de una manera que quedó muerto espiritualmente que el hombre no entiende, no capta el mensaje de salvación, no capta el mensaje del cielo, porque está en una frecuencia diferente, porque su mente está muerta y no atiende. Algo que está muerto no atiende. La mente del hombre llegó a caer en un estado de muerte al pecar, muerte espiritual. Esa es la muerte que el hombre experimenta cuando cae de la gracia en el huerto del Edén. 2, muerte mental, de la cual son participantes todos aquellos que no han recibido a Jesús, y su sangre no los ha limpiado de sus pecados. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. A la gente no le resplandece la luz del evangelio. ¿Por qué? Porque hay una de esas 4 muertes que está en la mente del ser humano que no ha reconocido a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento para que la luz del evangelio, la palabra del Señor, no resplandezca. Y cuando usted le habla a alguien del plan de salvación y le dice: Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, ¿sabe qué le dice? No, le dice: tranquilo, yo tengo mi religión. Es algo que no compagina con lo que usted le está presentando. Él contesta de una manera que está en otra frecuencia, porque usted no le está presentando religión, le está presentando a Cristo como Salvador de su vida. Pero él viene, como su mente está experimentando una muerte de estas 4, cuando el hombre falla en el huerto del Edén, y le dice: no, yo tengo mi religión. Lo cual usted no le está presentando religión, le está presentando el Salvador. Y usted le está presentando el Salvador de nuestras vidas, y le está presentando para que él pueda tener una relación con Dios, no una religión, que es diferente. Pero la mente de él no atiende. ¿Por qué? Porque está experimentando una de estas 4 muertes que estamos mencionando, gloria a Dios. Uno de los blancos preferidos
que Satanás usa es tomar la mente del hombre para que la luz del evangelio no le resplandezca, como ya antes leímos la cita bíblica. La mente es un blanco de Satanás muy fuerte, que es lo que Satanás ataca en el ser humano. Satanás ataca la mente, porque es la mente donde se inicia primeramente la guerra. Las batallas están aquí en la mente, y de la mente se planifican y se preparan y se llevan y se extienden a lo secular. Entonces, por eso Satanás lo primero que ataca en la vida del ser humano es la mente. Por eso es que muchas veces la mente del ser humano está bloqueada. La mente a veces del ser humano no atiende verdaderamente lo que Dios le está diciendo, y se necesita que venga el Espíritu Santo, que entre para poder dar vida en esa mente que está muerta, está experimentando la muerte espiritual y está experimentando también lo que es, gloria a Dios, lo que es la muerte mental, gloria a Dios. Ahí solamente puede entrar el Espíritu Santo para poder dar vida a esa mente, y una mente que recibe vida puede captar el mensaje del evangelio. De lo contrario, esa mente estará muerta. No importa que sea un abogado, no importa que sea un doctor, un ingeniero, un científico, etcétera, etcétera. Si el Espíritu Santo no viene sobre él y la misericordia de Dios está sobre él, él seguirá muerto espiritual y muerto, y estará experimentando una de estas muertes. Usted a veces no se ha preguntado y usted dice: wow, él es un abogado, es un doctor, es un ingeniero, wow, sabe, tiene mucha letra, mucho conocimiento. Pero en cuanto a este bendito libro, no conocen nada. No conocen nada todavía. Todavía siguen siendo ciegos, aunque estén llenos de letras. ¿Por qué? Porque verdaderamente el conocer la palabra y venir a Cristo no está en el hombre, sino que está en Jesucristo, que es el que hace la obra en el hombre. Y nosotros hemos sido bendecidos, hemos sido afortunados de que la gracia y la misericordia del Señor nos haya alcanzado. Si no, nosotros allá estuviéramos todavía, algunos cargando objetos de barro, algunos cargando objetos de yeso, de plata, de oro, de lata, de piedra, de madera, etcétera. Pero hoy, por la gracia del Señor, nosotros sabemos, tal vez no a profundidad, pero tenemos una idea que nos ha abierto los ojos, nos ha abierto el corazón para entender y traer nuestro culto razonable delante del Dios Todopoderoso, y sabemos cómo lo que Él demanda y sabemos cómo adorarlo. El apóstol Pablo dice en esta carta de los Romanos, déselo fuerte si es para el Señor. Gloria a Dios, Él vive. Dice el apóstol Pablo en esta carta de los Romanos, en el capítulo 12, si mal no estoy, dice: renovaos vuestra mente y vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad agradable y perfecta del Señor, para presentar vuestro culto razonable delante de Él. ¿Por qué? Porque el ser humano está presentando cultos, pero no son razonables. Son detestables porque no van conforme a la voluntad de lo que Dios demanda en su palabra. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 3 elementos que Dios demanda para amarlo: con todo el corazón, con toda la mente y con toda tu alma. Entonces es importante que el creyente, cuando viene a Cristo, tiene que haber sido liberado de estos 4 tipos de muerte, porque Dios demanda que lo adoremos con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Por eso, cuando vienen pensamientos negativos a tu mente y tú a veces estás batallando que no puedes adorar a Dios, reprende al diablo, porque es el diablo que está queriendo entorpecer tu mente. Porque desde la mente misma se empieza a adorar a Dios, desde la mente misma se empieza a preparar ese escenario para poder provocar que la gloria de Dios descienda. Entonces el Señor pide que nosotros lo adoremos a Él con todo el corazón, con toda la alma y con toda la mente, sin reserva alguna, porque no podemos adorar a Dios con el corazón y con el alma si mi mente está en otro lugar. Tiene que estar el alma sujeta y delante de la presencia del Señor, porque no podemos venir solo traer como quien dice el corazón, pero el alma y la mente están en otro lado. Hay que traer los 3 rendidos delante de la presencia del Señor para que el Señor pueda recibir esa alabanza y adoración. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios.
Dios no recibe nada a medias. Él recibe todo, todo o nada, porque el sacrificio que Él presentó en la cruz del Calvario fue un sacrificio completo, no lo hizo a medias. Él empezó y lo terminó. Así que cuando nosotros vengamos a la casa del Señor, démosle a Él todo o nada. Porque dice la palabra del Señor, por cuanto dice, no eres caliente ni frío, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces nosotros necesitamos venir delante de la presencia del Señor siendo y decididos como Él demanda que lo adoremos. Pero no podemos estar a medias. Él demanda todo o nada. ¿Y por qué? Porque como le dije, Él dio todo, no fue a medias. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Tercer tipo de muerte es la muerte emocional. Esta enfrentan todos aquellos que, abrumados por los problemas sin aparente solución, se entregan a toda clase de vicios degradantes, ya que su parte emocional está susceptiblemente dañada y alterada por los problemas, las preocupaciones, nervios alterados o estrés, como le llaman hoy. En estos problemas, las personas sin Cristo acuden a las drogas y al alcohol. Usted va a ver, no necesita que yo le diga o que yo le diga y que usted no entienda de qué le estoy hablando. La gente que está en las calles, los borrachos, los drogadictos y que se han tirado a la calle o viven en la calle, es porque están experimentando un tipo de estos 4 tipos de muerte que estamos hablando. Entonces la gente viene y está experimentando este tipo de muerte. Y como este tipo de muerte es emocional, ellos, como tienen un problema muy serio en cuanto a lo que es lo emocional, él no logra equilibrar lo que es correcto, lo que se debe de hacer, sino que él acude a una droga. Todo el que se droga y emborracha se trastorna porque su sistema emocional está seriamente dañado. El que está muerto emocionalmente siente complejo de inferioridad, se siente menos que los demás. Muy a menudo dice: a mí nadie me quiere. Acérquese a una persona que está en condición de calle. Él le va a decir: a mí nadie me quiere. Yo soy el peor. Yo no sirvo para nada. Porque él experimenta esa muerte emocional y está dañada su mente, su ser en lo emocional, que él dice: yo no sirvo para nada. Él piensa eso, pero verdaderamente es porque él experimenta esa muerte emocional. Pero verdaderamente el Señor puede cambiar esa circunstancia de esa muerte emocional o de estas cuatro muertes que estamos hablando, si el hombre reconoce y se humilla y viene a Cristo. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Y cuando la persona experimenta este tipo de muerte, el diablo se aprovecha de esta situación y lo lleva a tomar la fatídica decisión de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque él dice que no sirve para nada, que es un fracasado, todo, o sea, él automáticamente se descalifica y logra entrar en una situación difícil, y Satanás, que es especialista, que ya dañó esa vida con esa muerte y esa mente, viene y le dice: no hay razón de ser, todo está perdido, busca una soga o atraviésatela a un carro y quítate la vida. ¿Por qué? Porque esa persona está experimentando este tipo de muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa persona se siente muy triste, no hay alegría para él. Usted le puede decir o haga lo que haga, él está muy triste. ¿Por qué? Porque experimenta esa muerte. Gloria a Dios. Cabe señalar que hay 2 tipos de tristeza. Una que produce, según Dios, arrepentimiento para salvación, y la otra, tristeza del mundo, que produce muerte. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, a la que es arrastrada esta persona que está experimentando esta muerte emocional. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre, alabado sea su nombre. Y como
Cuarto, tenemos la muerte social. La muerte social. Aquí se encuentran todas las personas que están recluidos sin ser salvos, centros penitenciarios separados de la sociedad. Solamente cuentan con la visita de algunos familiares más cercanos. Estos son casos, en estos casos aún estos se retiran de visitar a los que están presos y están experimentando esta muerte social. Podemos comprender el sufrimiento de los que están en prisión, aunque solo sea por algún corto tiempo. Han perdido ese don precioso que Dios les ha dado, como es la libertad. La libertad es algo hermoso y glorioso que Dios a usted le ha dado. Y nosotros verdaderamente somos libres en Cristo. Y por eso nosotros podemos hoy venir delante de su presencia, porque somos libres. Gloria a Dios. El que está preso pierde las garantías que la Constitución le otorga a todo ciudadano libre. Está exento de pagar impuestos, no es tomado en cuenta para ninguna encuesta, no puede ejercer el sufragio en ninguna elección. Está muerto socialmente. La sociedad lo tiene marginado y no hay nadie ni nada que pueda hacer por él excepto Cristo. A esta separación de la sociedad se le denomina muerte social. Isaías 14:17 dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió las cárceles. Eso es lo que hace Satanás cuando pone cuando el ser humano experimenta estos cuatro tipos de muerte. Dice que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió las cárceles. Dice que Satanás a sus presos nunca les abrió las cárceles. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es verte que seas un esclavo, y como un esclavo que el ser humano le sirva, y como un esclavo que muera y vaya a la condenación eterna. Las cuatro muertes que hemos mencionado: muerte espiritual, muerte mental, muerte emocional y muerte social. Estas cuatro muertes tienen solución y pueden ser anuladas si antes de la muerte física la persona decide buscar ayuda. Dios lo ayudará si éste le busca. Esos cuatro tipos de muerte antes de la física, si el ser humano busca a Cristo, Él lo puede ayudar, y esas cuatro muertes pueden ser abolidas y Dios le puede dar vida, y vida en abundancia. Gloria al Señor, aleluya. Isaías 51:14 dice: el preso agobiado será libertado pronto, y no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Eso es lo que dice cuando el hombre viene y se acerca a Jesucristo. Dice que él será sacado de su prisión y nunca le faltará su alimento, cuando el hombre viene y acude, atiende el llamado de Dios. Aleluya. Ahora hablaremos de la muerte física, en la cual estamos incluidos todos, tanto creyentes como incrédulos. Cuando hablamos de esta muerte, estamos hablando de una ley que Dios ha establecido de modo inexorable. Nadie puede cambiar que la muerte tiene que venir, que la muerte tiene un plazo o un tiempo señalado, que va a venir por mí y por usted, querramos o no querramos. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, en la muerte física el hombre solo puede morir una vez. Ya esta muerte, si verdaderamente ya es el final. La Biblia tiene suficiente enseñanza con respecto a la muerte. Una pregunta: ¿cuándo comienza la vida eterna? ¿Cuándo cree usted que comienza la vida eterna? Gloria al Señor. La vida eterna comienza 1 minuto después de la muerte, porque esta vida que tenemos es pasajera. Somos extranjeros y pasajeros en esta tierra. Entonces la vida eterna se experimentará y será 1 minuto después de la muerte. ¿Por qué? Porque 1 minuto después de la muerte el ser humano sabe a dónde va a pasar una eternidad, si bien con Cristo o bien en el infierno o el lago de fuego. Pero para ello vamos a ver qué nos dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces se da cuenta que la vida eterna empieza 1 minuto después de la muerte.
Entonces es importante que nosotros atendamos y tomemos muy en cuenta que esto que nosotros estamos experimentando en este planeta es una corta vida. Estamos de pasada, pero la verdadera vida eterna o sufrimiento eterno empieza un minuto después de la muerte. Por eso es que es importante que nosotros atendamos y que entendamos verdaderamente lo que la palabra nos dice. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Ante esta situación muy real e ineludible, no podemos escapar de la muerte física. Tarde o temprano la enfrentaremos. Todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés capítulo 3, 1 al 4. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Todo tiene un tiempo, y bajo ese tiempo que Dios ha establecido bajo el cielo y en la faz de la tierra, hay un tiempo que la muerte vendrá por nosotros. No se asuste, que la muerte es solamente el vehículo que nos va a llevar al lugar, al destino donde la Biblia misma nos ha venido anunciando. No se entristezca, como dice Daniel, como otros que no tienen esperanza. Usted y yo, si partimos con el Señor y estamos haciendo la voluntad de Él, no hay por qué entristecerse. Es cierto que somos humanos y nos entristecemos, pero en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, eso nos consuela y decimos: mi mamá partió, pero qué bueno que partió con el Señor, no se perdió, no va a condenación eterna porque va a un lugar precioso. Y eso es lo que la palabra a ti te dice, y la palabra me dice y me alienta en medio del dolor y la circunstancia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un hombre dijo a la muerte: quiero que me avises antes de venir por mí para estar preparado. Eso le dijo un hombre a la muerte. Pasaron muchos años y la muerte aparentemente no le dijo nada. Y él dijo: no, pues ahorita yo estoy en lo mejor de mi vida y no me muero ahorita. Y cuando de repente llega la muerte, y él se asustó y le dijo: muerte, le dijo, ¿pero qué tú haces aquí? Le dijo. No, le dijo: he venido a llevarte. Entonces el hombre le dijo: ¿pero cómo? Le dijo: hablamos de que tú me ibas a mandar un mensaje para venir a llevarme, le dijo. Entonces le dice: sí, le dice, te mandé más de un mensaje. No, le dice, tú a mí no me has mandado un mensaje, le dice. Sí, le dice, te lo voy a explicar. Mira, le dice, te mandé varios mensajes, le dice. Dentro de esos mensajes que te mandé, le dice, el primer mensaje, le dice, son esas canitas que tenés, le dice. Después le dice, otro mensaje que te mandé, ¿sabes qué fue? Le dice, esas arruguitas que tienes en la piel, le dice. Ese era otro mensaje, le dice. Otro mensaje, le dije, que te mandé, le dice, eran esas dolencias en las rodillas, en las coyunturas, que ya te duelen mucho para caminar. Ese era otro mensaje, le dice. Así le dice que no puedes decir que no te avisé, le dice. Te avisé, pero no atendiste al mensaje que yo te mandé, le dice. Entonces la muerte tarde que temprano va a venir por nosotros, hermanos, y no podemos escapar, no podemos huir. Y a mí me es muy interesante hablar de este tema, porque muchas veces se habla de tantas cosas y es importante, como por ejemplo, algunos en los altares predican más de 3 pasos para ser millonario, pero no te hablan de una realidad que todos vamos a enfrentar, que es la muerte. Entonces el Señor quiere que nosotros conozcamos acerca de este tema, que no es para que nos llenemos de miedo, es de confianza en la promesa de la palabra misma del Señor. Gloria a Dios. Sonríe, Cristo te ama. Gloria a Dios. Él vive y a su nombre, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros muchas veces podemos estar como ignorantes de las cosas que acontecen antes de que la muerte pueda venir por nosotros. La muerte es un tema que a la mayoría de la iglesia sorprende, asusta y le da pavor. Pero no debería de darnos todo eso, porque la muerte solo es el medio, como le dije, para transportarnos de una condición de esta vida a una condición eterna. En el libro de Juan capítulo 11 versículo 25 dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, aunque mi primo haya muerto, aunque yo muera, pero la palabra dice que el que muere en Cristo, ¿qué?
aún vivirá en la vida eterna. Entonces, esto es algo extraordinario que a nosotros nos debe de confortar en medio del miedo, del pavor que a veces puede sentir el creyente al oír hablar de la muerte. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15, 54 al 55. Muchas veces ante esta situación, cuando muere un miembro de nuestra familia, sentimos como si el mundo se nos terminara. Aquí vamos a entrar en un punto muy importante. Todo es importante, pero esto me llama mucho la atención a mí. Cuando muere un familiar en nuestra familia, es algo que muchas veces nos da de golpe, y a veces hay cosas que no asimilamos, y cuando no asimilamos se nos olvida de muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros y de bendiciones que Dios nos ha dado. Se nos olvida lo que Dios nos dice en Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros oramos a Dios, le decimos: hágase su voluntad en los cielos como en la tierra. Estamos reconociendo el señorío de Dios en dos mundos: un mundo físico y un mundo espiritual. Y cuando usted le dice que se haga su voluntad en el cielo y en la tierra, usted le está dando la autoridad, la potestad de que Él decida sobre todo en su vida y sobre todos los suyos. Sobre todos los suyos, cuando nosotros hacemos esta oración. Como iglesia muchas veces solo queremos que Dios nos responda y haga lo que yo deseo, pero no le permitimos que Él pueda hacer su voluntad en mí por encima de mis deseos. Y esto es muy importante, porque muchas veces oramos a Dios: Señor, dame, haz esto, yo quiero esto y el otro. Pero ¿dónde está el señorío eterno del Señor sobre nosotros? Que le digamos: que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra. Yo quiero, pero si tú dices que no, es no. Y si tú haces, aunque yo diga que no, pero tú hiciste. Entonces no es cuestión de, como quien dice, llevarle a la contraria, sino mejor alineémonos. Alineémonos, porque es mejor obedecer a querer entender a Dios. Porque si nosotros obedecemos, ahí tenemos todo, aunque no entendamos, pero si obedecemos, ahí está. Gloria a Dios. Él vive. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nos aferramos en que Él nos escuche, pero nosotros no estamos dispuestos a escucharle y hacer su voluntad. Y esto atraviesa la iglesia del Señor. Y cuando el Señor me daba este tema, yo hace como 2-3 años perdí a mi mamá. Y el Señor empezó a tratar conmigo. Después mi esposa perdió su madre y su padre. Y el Señor me inquietaba. Y hay momentos que son difíciles, que alguien te pregunta a ti: pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que mi mamá se muriera? Y allí muchas veces es difícil, porque imagínate, me pregunta mi esposa eso, y yo tengo que responder con la sabiduría del cielo, porque si yo respondo conforme yo pienso, creo, yo la puedo dañar más en ese momento que está pasando. Y esto me llevó a estudiar, y el Señor me inquietaba en la palabra, y dije yo: hay que llevar una enseñanza de este tipo a la iglesia, porque verdaderamente lo necesitamos. Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová reconocía que había venido sin nada, Job reconocía que había venido sin nada y reconocía que había de regresar sin nada. Ese es reconocer la voluntad de Dios, aunque me duela, aunque me hiera, pero Él es mi Rey y Salvador. Él me creó, y lo que Él ha trazado yo no lo puedo cambiar. Gloria a Dios. Él vive. Muchas de nuestras oraciones son incorrectas, y al ser de tal manera no recibimos respuesta. ¿Por qué? Oramos mal. Cuando nosotros oramos bien,
vamos a ver respuesta. Y esto yo sé que nos va a ayudar mucho, porque a veces cuando tenemos un enfermo oramos, pero no sabemos orar y no hay respuesta. Pero Dios en esta noche te quiere enseñar a ti y a mí que vamos a saber orar cuando tengamos un enfermo y miraremos la respuesta. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, no la mía, Él nos oye. Él nos oye. Siempre, en todo momento, al alabar, adorar y orar a Dios, debemos hacerlo con entendimiento. El entendimiento es algo muy importante que el cristiano necesita. ¿Por qué? Porque todo tiene que llevar y tiene que hacerse con entendimiento. El apóstol Pablo dice: si cantare, cante con la inspiración, pero también ¿con qué? Con el entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces hay inspiración, pero no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, no hay edificación. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que en toda área tenemos que hacerlo con entendimiento. Que aunque esté abrumado en el dolor, no me dejaré morir por el dolor. Usaré el entendimiento que Dios me ha dado para orar. Gloria al Señor. Cuando oramos a Dios de la manera correcta, tenemos que desprendernos del amor filial, porque nunca el amor filial en medio de esta situación estará sobre el amor de Dios. ¿Cuál es el amor filial? Es el amor del padre a los hijos y demás familia. Ese se le conoce como amor filial. Pero hay un amor que está por encima del amor filial, que usted y yo podamos tener por sobre nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia. Que es el amor verdadero que existe. Es el amor ágape. Es el más perfecto que hay. Entonces nunca el amor filial que yo tengo sobre mi hijo, sobre mi esposa, sobre mi familia, estará antes que el amor de Dios, que es ágape, el más sincero, el más puro, que fue dado sin condición alguna por amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los demás amores se reciben. Nadie tiene o da algo de sí mismo. Es porque alguien le transmitió ese amor. El amor filial es porque nos lo transmiten. Mi mamá me enseñó, me amaba, y eso me enseñó para que yo lo transmita a mi hijo, a mi esposa, a mi familia. Entonces todos recibimos algo, pero en sí eso no es de nosotros, porque lo recibimos. Pero más, el amor de Dios es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios no tiene amor. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Dios no tiene amor. Dios es amor, que es diferente. Entonces el amor de Dios está por encima de cualquier circunstancia que, aunque usted y yo entendamos o no entendamos, ahí está el amor de Dios obrando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, decimos, tu voluntad está sobre todo. Y cuando nosotros oramos, se tiene que hacer con sabiduría. Cuando oramos que tenemos un familiar enfermo o que está en un estado de vida o muerte, o como le llaman, estado de coma, ahí se tiene que orar con sabiduría. Y es ahí cuando nos cuesta desprendernos por el amor filial, a poder aceptar que hay un amor que está encima, que es el amor agape, el amor de Dios. Y oramos y decimos nosotros: mi deseo es que sanes mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, mi hijo. Ese es mi deseo, que lo sanes. Pero si no es tu voluntad, yo lo entrego en tus manos, porque tú eres mi Rey y Salvador. Y cuando nosotros aprendamos a orar de esa manera, se va a rasgar nuestro corazón. Pero cuando tú le digas esa oración al Señor, vas a ver que tu oración es contestada. ¿Por qué? Dos cosas. Si es una persona que está entre la vida y la muerte, sufriendo y batallando para morirse, cuando tú le declaras eso al Señor, inmediatamente el sufrimiento termina y parte con el Señor. Pero si no es el momento de partir, al siguiente día la verás sentada pidiendo comida.
¿Por qué? Porque tú estás orando con sabiduría delante de Dios. Pero muchas veces oramos mal. Y porque oramos mal no recibimos respuesta. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a orar. Y en la medida que nosotros aprendamos a orar de esta forma, veremos la mano del Señor. Yo he hablado con muchos hermanos respecto a este tema. Y me han dicho, fíjense hermano, que yo lo experimenté. No fue fácil, pero lo experimenté. En una ocasión mi hijo, mi mamá o mi papá, y yo le dije, Señor, sánala si es tu voluntad, y si no, la entrego en tus manos. Al día siguiente ella partió con el Señor, o al día siguiente amaneció de pie pidiendo comida, porque es la oración correcta que tenemos que hacer. Y cuando nosotros sabemos cuál es la manera correcta que nosotros podemos orar, las cosas son diferentes. Vamos a ver respuestas, vamos a ver resultados. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creemos? El amor verdadero dice que todo lo soporta. Eso es lo que dice el amor verdadero. Y vamos a volver a leer lo que leímos en el inicio. Por lo cual estoy seguro, en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo no se equivocó cuando él le decía a Tercio que escribiera esto. Cuando él habla y dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Pablo no puso de primero la persecución. Pablo no puso de primero la escasez, las otras cosas. Pablo puso de primero la muerte, porque es la muerte siempre el problema que da pavor al creyente. Pero Pablo dice que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni nada los separará del amor de Cristo. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque es muy importante lo que nosotros vemos que sucede cuando en una familia que le sirve al Señor parte un familiar. Y a veces suceden cosas que nosotros a veces quedamos como atónitos por el impacto de la muerte y de eso que está pasando. Pero déjeme decirle que hay muchas preguntas que nosotros le hacemos a Dios, como por ejemplo, ¿por qué te llevaste mi mamá, mi papá o mi esposo? Usted y yo le preguntamos. Y nosotros le preguntamos en medio del dolor. Se nos olvida que en los años que a cada uno de nuestros familiares Dios ha dado, son muchísimos favores de su amor que ya hemos recibido. Pero en ese momento nos sentimos abrumados por el dolor, por la tristeza. Un ejemplo, en 70 años, cuando alguien muere y muere con Cristo y parte a la presencia del Señor o al lugar de espera, en ese momento que estamos experimentando ese dolor, se nos olvida dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en esos 70 años, ¿cuántos meses son parte de esos 70 años? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos centésimas de segundos? ¿Y cuántas milésimas de segundo? Todo esto sin duda alguna suma una cantidad inmensa del favor y misericordia de Dios que le dio a mi mamá o a mi papá para que pudiera llegar a esos 70 años. Si muchos no conocieron a su madre, muchos no experimentaron que su padre los abrazara, los educara, les diera un techo, les diera un abrigo, ellos no pudieron tener esa dicha. Pero hay muchos que tenemos esa dicha, que tal vez cuando partió mi madre ella ya tenía como 65, 70 años. Y el Señor me hablaba y me decía, no te dejes abrumar por el dolor. Piensa en un momento todos esos años que yo le di, que tú la tuviste para que te criara, para que te orientara. Hoy no te abatas ni pierdas el control, porque tienes que hacer memoria de todos los días que el Señor le dio a mi mamá, que el Señor le dio a un familiar.
tengo que hacer memoria y decirle en medio del dolor: gracias, Señor, gracias porque tú te lo llevaste. Pero es ese momento que se nos hace difícil en el dolor decirle: gracias, Señor, que aunque estoy partido mi corazón, pero entiendo que es tu voluntad. Y como dijo Job, yo sé que aún del polvo él me ha de levantar, y yo sé que mi Redentor vive. Aunque te sientas despedazado, aunque me sienta despedazado, pero en medio de todo eso Dios sigue siendo Dios y Dios te consolará, porque Él sabe lo que hace. Hebreos 11, versículo 13 dice: conforme la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sin mirarlo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Todos los grandes hombres de la fe experimentaron lo que un día nosotros vamos a experimentar. Y muchas veces nosotros no vamos a ver en esta vida todo lo que el Señor nos ha prometido. Pero cuando nosotros partimos de este mundo, un día lo veremos, porque Él nos lo prometió. Y si nosotros lo creemos y le somos fieles al Señor, no habrá nada que nos separe del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Hay muchas circunstancias en las cuales a veces hacemos como preguntas o cuestionamientos a Dios. Y a veces nosotros creemos que por el hecho de orar, ayunar, hacer vigilia y cuantas cosas más para el Señor, para que sane un familiar nuestro de la enfermedad, muchas veces nosotros podemos creer que cuando yo oro, ayuno, vigilo y todo eso para que Dios haga un milagro en el familiar que está enfermo, a veces yo puedo sentir que eso es como quien dice, como que yo estoy comprando la voluntad de Dios. No, eso no es así. No es así. Nadie puede comprar la voluntad de Dios. Lo que tú lo haces porque crees, pero Dios no está obligado a hacer siempre lo que yo creo, sino lo que Él es soberano de hacer. Y esto es muy duro, iglesia, y nosotros debemos de entenderlo. Debemos de entenderlo, porque he visto casos en los cuales cuando muere alguien de la familia y le servía a Cristo, después en medio de los hermanos hay como un dolor, pero ese dolor ya no es dolor, sino que se convierte en resentimiento. Pero Dios, ¿por qué no lo sanó a mi tío, a mi primo, a mi hermano? Y después, ¿sabe qué sucede? Hay gente que se vuelve con resentimiento hacia Dios. Y eso no viene de parte de Dios. Eso no viene de parte de Dios, porque no puede haber resentimiento en mi corazón, aun cuando yo pierda un ser querido, porque Dios es soberano. Él hace y reparte como Él quiere hacer. Entonces nosotros como iglesia debemos de entender esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 y 14. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Era lo que le decía. En medio del dolor estamos experimentando un dolor muy fuerte, pero lo que nos fortalece es saber que ellos un día resucitarán, no como otros que murieron sin fe y sin esperanza, y que lo que les está reservado no es al lugar en donde usted y yo vamos a ir si somos fieles al Señor. Entonces, en medio de ese dolor, la palabra llega ¿para qué? Para fortalecerte, para consolarte, para levantarnos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, 17 y 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada más excelente y eterno peso de gloria. En las tribulaciones que usted y yo experimentamos, es allí donde veremos la mano de Dios obrar de una manera extraordinaria. Alguien que experimente en el momento de la leve tribulación el poder de Dios y lo experimenta, nunca será
lo que fue antes, después de esa experiencia que tiene. Las mejores alabanzas que han sido inspiradas a los cantores del Señor, ¿cuándo han surgido? Cuando ellos experimentaron un momento más difícil, de dolor, de tristeza. Allí ellos en medio de ese dolor, Dios los levantó para traer una alabanza. Una alabanza que no solamente fue que se le ocurrió escribir esa letra y cantarla. No, esa alabanza surgió en lo profundo del corazón del creyente, porque él experimentó ese dolor, experimentó esa situación que se sentía morir, pero experimentó cómo Dios lo fortaleció y lo levantó y lo inspiró. No solamente lo levanta y lo fortalece, sino que lo inspira a poder hacer algo para que bendiga y lleve bendición a otro que está pasando un momento difícil. ¿Cuántas veces tú te sientes triste y a través de una alabanza Dios empieza a consolarte, a fortalecerte? ¿Y por qué sucede eso? Porque el que la escribió, el que la cantó, experimentó, y de ese experimento de dolor que él tuvo, experimentó la mano de Dios obrar, y ahí surgió esa alabanza. Gloria a Dios. Y es lo que Dios quiere, que nosotros verdaderamente experimentemos. Dios no es que se complace en el dolor, no, Él no se complace en el dolor, pero es un Dios que es real y nos advierte de las cosas que como cristianos nosotros vamos a pasar. Vamos a pasar, y que querramos creer o no creer, pasaremos. Porque hay algo que llama la atención, que siempre que nosotros vamos a un lugar y tenemos que hacer una fila para poder tener algún servicio de algo, siempre no es así que queremos ser los primeros de la fila, no queremos ser los últimos. Pero al hablar de la muerte, nadie queremos estar de primeros en la fila, queremos estar de últimos. Pero tarde que temprano vamos a estar en esa fila y de primeros. Pero que eso no te robe el gozo, que no te robe la alegría, porque verdaderamente el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquello que te traía tristeza, aquello que te traía dolor, aquello que te traía llanto, en las manos del Señor es cambiado. Y por eso es que el Señor quiere que una iglesia seamos avivados en el poder de su Espíritu Santo y en el conocimiento de la palabra. Estos temas tal vez alguien pudiese decir cuando lo escuche o lo vea: yo creo que ese viejito panzón que estaba ahí predicando, creo que se le barrió algún tornillo, como decían antes. Antes, cuando la ciencia no había aumentado, decían, y que uno decía algo que para muchos era como raro, decían: ¿a vos qué te pasó? ¿Se te barrió un tornillo? Pero como la ciencia ha ido avanzando, después ya no decían tornillo. ¿A vos qué pasó? ¿Se te aflojó algún cable? Como la ciencia va avanzando, hoy ya no dicen cable. ¿A vos qué pasó? ¿Tenés algún virus, como las computadoras que les mete virus? No, ninguna de esas cosas. Es que hay una realidad que hay que predicarla. Hay una realidad que no podemos negarla. Y verdaderamente de eso se trata el evangelio, de conocer la realidad que somos, la realidad que vivimos y la realidad hacia dónde vamos, tarde que temprano. Entonces, que nada de todo esto te traiga pánico, porque una cosa es miedo, pero otra cosa es pánico. El miedo es algo que siempre lo enfrentamos y lo desafiamos, lo enfrentamos, pero el pánico, ¿sabes qué es? Algo que viene y te invade y quedas que no te mueves, estático. Por eso Jesús, siempre que Jesús enseñaba, Jesús decía: no temáis al que mata la carne, sino al que mata el alma. Entonces, ante todas estas cosas, no hay que temer. No hay que temer. Tarde que temprano nosotros pasaremos y experimentaremos esto que estamos hablando de la muerte. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay algo que a mí me llama la atención, amada iglesia del Señor. Es esto: ese versículo, nosotros los creyentes no lo tomamos y decimos es mío. Y verdaderamente es mío y es suyo. Porque la palabra dice:
La palabra dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero nosotros no lo tomamos así. ¿Sabe quiénes lo toman desde un punto de vista lucrativo y de negocio? Los dueños de la funeraria. Porque cuando alguien se muere es ganancia para ellos, porque van a comprar el cajón y todo lo que se necesita. Pero ese versículo es para usted y para mí, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que la palabra dice. Yo creo a la palabra. Yo no sé si estamos en la misma frecuencia. Gloria a Dios. Entonces verdaderamente eso es lo que nosotros necesitamos, conocer una realidad que vivimos y a la cual no debemos de estar ajenos, y experimentaremos tarde que temprano. Gloria a Dios. Ya voy concluyendo. San Juan capítulo 11 versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto, iglesia? Gloria al Señor. Entonces no hay por qué estar triste. No hay por qué estar triste, porque tarde que temprano partiremos de este mundo. Pero lo más importante no es partir. Lo más importante es que en ese momento que la muerte venga por mí o por ti, estemos haciendo la voluntad del Señor. Porque en ese momento, gloria a Dios, porque en ese momento que la muerte llega y sorprende al cristiano, queda frisado todo, se frisa. Y si estaba haciendo la voluntad del Señor, ahí queda marcado que estaba haciendo la voluntad y agradando al Señor. Y si estaba haciendo lo contrario, por lo consiguiente, queda frisado y quedará grabado y marcado que era lo que estaba haciendo. Por eso es que es importante que nosotros como cristianos vivamos una vida de relación diaria y directa con el Señor, porque en cualquier momento la muerte va a venir. A veces nos acostamos, no sabemos si vamos a despertar con vida al siguiente día. A veces salimos al trabajo, no sabemos si vamos a regresar con vida a nuestros hogares. Creemos que Dios nos va a permitir ir y regresar, pero eso es lo que yo creo. Pero no siempre lo que yo creo es lo que Dios tiene que hacer. Así que, iglesia, póngase sobre sus pies en esta noche. Vamos a dar gracias por la palabra del Señor y vamos a orar. Si alguien se ha sentido con tristeza abrumadora en su corazón, si alguien se siente que en algún momento o alguna circunstancia él ha escuchado en su mente como que algo le dice: tú no sirves para nada, eres el peor, no sirves. Esas voces no vienen de parte de Dios. Esas voces no vienen de parte de Dios. Esas voces vienen del enemigo que le están hablando a tu mente. Y en esta noche el Señor quiere que nosotros le digamos: Señor, aquí estoy delante de tu presencia y presento mi vida, alma, cuerpo y espíritu, y mi mente se alinea bajo tu voluntad, bajo la dirección del cielo, para poder hacer lo que tú quieres que haga.